Agenda Pública Sinaloa. Foro de análisis y debate. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, nuestros amables radioescuchas. Estamos en su programa Agenda Pública Sinaloa, en la 90.5 FM Radio Cultura. Les recuerdo, el teléfono en cabina es 986-4844 y nuestra página web es www.radiocultura.org. Nos encontramos ahorita mis compañeros Juan Yáñez, Jorge Abel Guerrero y obviamente aquí mi compañero Oliver Ernesto Velasco, con quienes vamos a platicar ahorita sobre los temas más importantes, ¿no? A nivel tanto local, regional como nacional. Les doy la bienvenida, Juan. Aprovecho para recordarles que ya restablecimos el sistema de transmisión vía internet en la página de radiocultura.org.mx, no en la antigua pestaña, sino en la parte de abajo, en la sección de noticias. Ahí pueden encontrar las transmisiones en vivo y después pueden encontrar en la misma página los podcasts. Ok, muchas gracias, Juan, por el anuncio para nuestros radioescuchas online. Obviamente que tengan esa cercanía, ¿no? Y que puedan también observarnos y también de alguna manera pues preguntarnos sobre los temas que también pueden ser de tu interés. Jorge Abel. Pues muchas gracias, Luis Gustavo, te faltaste presentarte. Ajá. Otra vez aquí estamos nuevamente en la mesa. Por cierto, yo quisiera invitar a todos nuestros radioescuchas a propósito de que en la Facultad de Ciencias Sociales, que es nuestra casa, parte de nuestra alma mater, estamos en la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, y pues todos los días tenemos conferencias, talleres, reflexiones acerca de temas que son parte también de la agenda pública, pero obviamente más cercanos a lo que es la academia, ¿no? Y pues ahí está la invitación para todo el público en general que quiera asistir a las instalaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAS. Pues ahí los esperamos con los brazos abiertos para que puedan acompañarnos en cada uno de los eventos. De hecho, el viernes, nuestro compañero Oliver, que está aquí en la mesa, va a dar una conferencia. ¿Cuál es el tema, Oliver? Sobre el lenguaje incluyente. El lenguaje incluyente es una nueva construcción social o estamos destruyendo el lenguaje. Pues ahí está la invitación de parte de todos nosotros y de Oliver también para Todas que las conferencias son de entrada libre y gratuita. ¿Sí? Ajá, pues fíjate, ahorita a propósito de lo que estaba comentando Oliver, ¿no? Sobre justamente el lenguaje incluyente. Yo quisiera poner ahorita de tema aquí en la mesa, es justamente el lenguaje que ha tenido nuestro señor presidente. Quizás para algunos dirán que justamente sus declaraciones no han sido de lo más afortunadas, y pues algo que causó revuelo justamente al participar en el foro Impulsando a México es justamente la declaración que hace Enrique Peña Nieto sobre que él no se levanta todos los días pensando en cómo joder a México, ¿no? Y esta frase pues engloba también una situación que estamos observando en el propio gobierno. Hay un descrédito, ¿no? Por parte de la propia ciudadanía de lo que el propio gobierno federal hace, y por tanto se vuelve desafortunada esta mención que hace el presidente, ya que en los propios medios de comunicación, ya sea en la prensa escrita o bien también en las redes sociales, empezaron justamente a hablar pues de aspectos muy negativos de esta desafortunada mención. No sé, Oliver, ¿tú qué pudieras comentarnos al respecto? Primero que nada, no es la primera, ¿no? Y a lo mejor ya nosotros como público en general, todas las declaraciones que tomamos o que percibimos de la figura presidencial, debido al desgaste que esta misma ha tenido a lo largo no del 2012, pero de los años subsecuentes, sí, del 2013, 14, 15 y el corriente. Desde que está en campaña.
Pues sí, incluso bueno, tenía una muy buena imagen durante el primer año, ¿no? Como aquel individuo que logró conjuntar a todas las, conjuntar a todas las fuerzas políticas y impulsaron esas reformas, ¿no? Después de que las reformas empezaron a perder su auge y que se empezaron a descubrir las distintas corruptelas, las casitas, sí, ¿no? las casas y toda la serie de corruptelas que ha habido, ¿no? La imagen se ha ido deteriorando a tal grado y con tal rapidez, ¿no? Que cualquier declaración tomada por el presidente o hecha por el presidente que no tenga una forma realmente ad hoc, ¿no? Ad hoc al público, es tomada mal, ¿no? Por ejemplo, la declaración completa, si mal no recuerdo, reza que él no se levanta pensando en cómo joder al público, sino cómo ayudar a México a beneficiar, a mejorar la situación del país. Pero solamente se toma la primera parte de su statement, de la declaración, ¿no? Solamente se toma la primera parte de la declaración y se toma a mal. Entonces, cuando se tergiversa la información, o de tal grado que, por ejemplo, hace una semana tenía esta parte de la... ¿Cómo iba? De que el que es corrupto lance la primera piedra. De corrupción, que lance la primera piedra, ¿no? Y también esto es tomado a mal, ¿no? Dicen, ay, pues todo mundo se da se cubre con el manto de la moral, y todo el mundo le quiere lanzar piedras ahora al presidente porque él es el único corrupto, y no habemos nadie que nunca haya pagado una mordida a un tránsito, no habemos nadie nunca que haya saltadose la fila. O que utilice los propios diablitos, ¿no? Para evitar el pago de luz o el cable. No ha habido nunca nadie, ¿no? Entonces, es también es una cuestión de que la figura presidencial, por supuesto, está más expuesta que cualquier otra figura. Claro. Y también este desgaste mismo que ha tenido la institución presidencial. No sé qué opinen ustedes. No sé, le preguntaría aquí a Juan Yáñez, nuestro también compañero aquí en la mesa de debate. Juan, ¿tú qué opinas de justamente esta situación, no? O sea, ¿es una desafortuna del presidente o estamos todos como sociedad? Son dos cosas principalmente. Y perdón, yo creo que, perdón Oliver, voy a discrepar contigo. Me parece que el desgaste de la figura presidencial comienza desde la campaña, desde el momento en el que no es capaz de mencionar 3 libros cuando estaba en campaña, o sea, desde el 2011, él comienza ya ahí el desgaste, sí, no comienza en 2013, comienza desde el 2011 y la figura se ha venido desgastando. Pero precisamente en esta declaración no me parece desafortunada, curiosamente. Se le pueden achacar muchas cosas a Peña Nieto, se le puede cuestionar su gestión, se le puede cuestionar su liderazgo, se le puede cuestionar muchas cosas que son ampliamente cuestionables, pero en este caso es una declaración muy simple que se toma una parte y se saca de contexto para provocar un poquito de furor en las redes sociales y en los grupos antipeñistas, ¿sí? No sé si... Sí, yo coincido con Juan en una situación, ¿no? A mí me parece que la frase no es desafortunada en el sentido de que si tú tienes la declaración completa, lo que el presidente está diciendo y que Oliver ahorita también afirmaba, es que está hablando de poner en alto el nombre de México, pero inicia diciendo que él no se levanta pensando cómo joder al país. Y esta frase, como bien mencionan, pues es descontextualizada, ¿no? Cuando la izquierda o cuando grupos antagónicos al poder se quejan de que en México hay una manipulación de los medios en torno a sus agendas políticas, pues yo creo que el presidente tampoco está exento de esto, y tan es así que no vemos medios de comunicación en este momento saliendo a decir cuál fue el verdadero contexto de la frase, y yo cito particularmente a Proceso, ¿no? Que así titula su nota, dice, no me levanto pensando cómo joder a México, y Enrique Peña Nieto, ¿no? Desde luego tú lees esa nota de cabeza, nosotros que damos también clases en ciencias de la comunicación, sabemos que hay gente que no va a leer la nota completa, tan solo por la cabeza es suficiente para que alguien ya tenga una noción acerca de lo que esta dice, aunque esta noción no corresponda con el resto del texto, y desde luego se genera una visión contraria. Ahora, sin embargo, sí lo que pudiéramos decir más allá de la frase es que la estrategia de comunicación del presidente sí está equivocada. ¿Por qué?
porque quienes manejan al presidente, su imagen, quienes le hacen sus discursos, deben estar muy cautos o deben tomar en cuenta cómo se editorializan los medios de comunicación. Y es obvio que una frase puede dar lugar, digamos, a una malintencionada interpretación de la misma. Entonces yo creo que aquí el presidente sí se equivoca en la forma, tal vez, pero si analizáramos, si fuéramos, no sé, más rigurosos en nuestro análisis informativo, nos daríamos cuenta que en realidad no hay gran nota en eso, es más bien anecdótico, no hay algo de fondo. Sin embargo, es el tema de esta semana, y como mencionaban, el tema de la semana pasada fue lo de la corrupción. Yo he escuchado gente, por ejemplo, también hubo una declaración que no era de Peña Nieto, ahorita no recuerdo quién, que decía que el PRI era corrupto porque México era corrupto. Y, mucha gente se enojó, ¿no? Y dijeron, ¿cómo es posible que se afirme eso? Pero como dice Oliver, también hay una gran doble moral dentro de nuestra sociedad para aceptar que los actos de corrupción no solamente proceden desde arriba, sino que se dan abajo y en medio y en todos lados. Ahora, que hay actores que tienen más responsabilidad, desde luego, ¿no? Y qué bueno que la figura presidencial se le ausculte, se le critique, se le cuestione, pero creo que en este caso particular los argumentos no son suficientemente congruentes como para cuestionar del todo, sobre todo en este tema de la declaración. Desafortunada sería la declaración, perdón, si dijera, me levanto pensando cómo hacer, cómo joder, ¿no? Eso me parecería totalmente desafortunado. Pero en este caso me parece que incluso darle demasiado realce a esta nota es caer en el mismo juego en el que algunos medios lo han, digamos, contextualizado. ¿Sí? Pero lo grave aquí radica en esa gente porque hay personas que solamente se informan con Proceso y La Jornada, ¿no? No solamente el Proceso, nada más La Jornada. Perdón, ahora está el Sendero del Peje, SDP Noticias, ¿no? Que también tiene una agenda muy marcada, regeneración, que está bien. Oye, a mí me parece perfecto que haya medios de comunicación que tengan una ideología, o sea, no estábamos acostumbrados a la democracia, ¿no? Como hay medios de comunicación que puedan defender otras cosas. Y recordemos también que, claro, precisamente esta situación, digamos, de tomar una frase y sacarla de contexto, es una práctica que se ha venido dando y no solamente contra Peña Nieto. Ahora le está tocando a Peña Nieto sufrir un poquito de eso, cuando sabemos que ha habido otra clase de políticos cuyas frases han sido descontextualizadas. Bueno, precisamente tú lo señalas, Oliver, López Obrador ha sido uno de ellos, ¿no? O sea, precisamente me lleva a la mente el caso de... ¿Por qué no vemos el de Mujica? No, perdón, ¿por qué no o sea, para también darle un equilibrio a la mesa, ¿por qué no mencionamos también el tema de la declaración de José Mujica en torno a le propusieron un encuentro con Andrés Manuel, ¿no? Y él tiene una declaración y luego los pro AMLO, ¿no? Salieron a decir que no era cierto, ¿no? Salieron a negar la información. Entonces me parece también que ahí habría que ver cómo tanto de uno como de otro lado, ¿no? Cómo se está dando la estrategia comunicativa. Sí, es en efecto una falta en la estructura del Ejecutivo Nacional, ¿no? La estrategia comunicativa, ¿no? Junto a muchas otras faltas que tiene, ¿sí? Sin embargo, no han logrado a lo largo de estos últimos años capitalizar precisamente todo el potencial que se tiene, y también por parte del público en general, la pérdida de la confianza en las instituciones, en la institución presidencial y en las instituciones políticas en general, ¿no? Ha permitido que cualquier tipo de declaración luego se convierta en una burla para las mismas instituciones, ¿no? Por ejemplo, esta declaración que hizo hoy, pues hay cantidad y sinfín de ocurrencias para la burla por internet, ¿no? Por las redes sociales, ¿no? Ahora, ¿qué tanto impacto tiene esto en el votante? Al final de cuentas es algo que no se ha podido o no se puede ver hasta el 2018. Probablemente en el 2017 podamos ver algo con las elecciones del Estado de México, ¿no? ¿Qué tanto este desgaste y esta imagen, sí, se ve reflejada en el voto al final de cuentas? Ok, quisiera recordarle a nuestros amables radioescuchas el teléfono en cabina para que nos
nos hablen y nos comenten, nos hagan comentarios sobre el tema. Es el 986-4844 y nuestra página web www.radiocultura.org.mx. Nos encontramos en Agenda Pública Sinaloa y el tema de hoy, bueno, la propuesta, uno de los temas que vamos a abordar y que estamos abordando ahorita es justamente la expresión del propio presidente y con ello también lo que representa, ¿no? En términos de legitimidad, el hecho de que esta frase sea de alguna manera tergiversada o sería descontextualizada, exactamente. Es que ¿no? recordemos, perdón, y creo que es una muestra muy clara de que los diferentes medios tienen intereses y los intereses generan agendas. Y precisamente, o sea, hay campañas, en este caso, me parece que es una muestra muy notable, como tú lo has comentado, Oliver, de algunos medios por mostrar una cara, pero y no quiere decir que esto sea algo nuevo, como te lo he comentado, el mismo caso de ahorita que comentaba Jorge, de Mujica y las supuestas o las declaraciones acerca de las posibles reuniones con el líder de la izquierda, si le podríamos llamar así, de mexicana, que es López Obrador, o sea, cómo también eso... La gente mira, no quiso reunirse, entonces quiere decir que traen una bronca. Pero recordemos que el discurso y la agenda de hace algunos años era López Obrador es igual que el resto de los políticos de Sudamérica, es igual que un Maduro, es igual que un Evo Morales, nos va a llevar a la perdición y nos damos cuenta que no es así. Yo creo que sí hay novedad y sí es positiva. No solo que hay novedad, sino que esta novedad es positiva. Recordemos, por ejemplo, un suceso como la matanza del 68. ¿Cuál fue la noticia al día siguiente? Hoy es un día soleado, ¿no? Cuando no hay una libertad. A ver, tenemos aquí una llamada, ¿sí? Sí, oiga, habla José Luis Carrera. Estoy escuchándoles. ¿Están preocupados por la sorpresa del presidente o por la coincidencia que nos dio el presidente? ¿A favor de quién están ustedes? Muchas gracias. Gracias. Okay. Gracias por la pregunta. A ver. Bueno, ¿a favor de quién estamos? Para responder yo pues solamente puedo responder por mí mismo, ¿no? Obviamente estamos preocupados por la situación del país, ¿sí? Pero también estamos ocupados en la no descontextualización de los hechos, ¿no? Uh-huh. El hecho es que sí sabemos que el país está bajo una grave situación en muchos aspectos, de en corrupción, inseguridad, sí, en la economía. La economía no está sí, creciendo como se preveía. Entonces sí hay varios aspectos los que hay que cuidar, pero también no caigamos en el juego de todo está mal, incluso, y todo lo que dice el presidente está mal, ¿no? También hay que ser objetivos y buscar ser lo más imparcial posible, ¿no? Uh-huh. Obviamente los problemas, por ejemplo, eso que decir que la devaluación del peso es culpa directa del presidente es totalmente falso, ¿no? Erróneo. Es erróneo, ¿sí? Entonces, sí hay cosas que son muy culpables del presidente. Una de las cosas, el escape de Duarte, ¿no? Sí, en Veracruz. esto Ahorita Es el próximo tema en la Sí, agenda. es el próximo tema en la agenda, ¿no? Este tipo de cosas, la seguridad pública, que es obra directa del gobierno, también es culpa, y es culpa directa porque la Secretaría de Seguridad, no hay una Secretaría de Seguridad, sino que está subordinada a la Secretaría de Gobernación. Entonces, claro que hay culpas, pero esta declaración en específico fue tergiversada, fue sacada de contexto y es utilizada únicamente como un medio de vapulear la figura presidencial, la institución presidencial. Y con respecto a lo que comentaba nuestro radioescucha de a quién estamos a favor, pues prácticamente aquí son opiniones diversas, ¿no? Ahorita mismo ya tuvimos algunos desacuerdos y siempre manifestamos la pluralidad que debe haber en este tipo de mesas precisamente, ¿sí? Que a todas las opiniones se les dé una debida voz. Entonces estamos con el segundo tema de una vez para no seguir dándole más real. Con la cuestión de Duarte, ¿no? Sí. El escape de Duarte, la fuga de Duarte. O sea, de hecho, por ahí, y de Padres. Padres, y más de 11 gobernadores que se han ido impunes. Sí. O sea, está del propio Narciso Agúndez, de Baja California. Está, pues Duarte, que es el nuevo, ¿no? Y que vaya como... De la nueva generación.
Del nuevo PRI. Es el más reciente, vamos a decirlo así. No el último, sino el más reciente. Sí, no, el más reciente, exactamente. Pero estamos viendo, y bueno, esto yo también quisiera un poco contextualizarlo. Estamos viendo que la figura del gobernador, después vamos a decir, después del proceso de alternancia, quedó como una figura de principito, ¿no? Digámoslo así. ¿Por qué? Porque el gobernador fue el que empezó a tener la solvencia moral dentro de su partido y dentro de su estado. O sea, cuando cae el propio priismo en el momento en que se da la alternancia, recordemos que quien llevaba la batuta era el presidente de la nación. Pero cuando se da la alternancia hay un proceso de fragmentación político donde los gobernadores se vuelven como lo que eran, sí, como si señores de sus exactamente, estados, ¿no? Exactamente, y ahorita estamos viendo o estamos resintiendo los efectos de esa condición de los gobernadores, porque al final hay un uso irrestricto también del poder ejecutivo estatal, ¿no? Estamos viendo, y esto no es nada nuevo, o sea, vemos cómo los gobernadores al final tienen o hacen uso, ¿sí?, de justamente del presupuesto estatal, pero a la manera que ellos quieran. O sea, no es nada nuevo que, por ejemplo, Duarte hiciera el uso y generara la deuda para el estado de Veracruz, que hoy tiene de más de mil millones de pesos, ¿no? O sea, porque esto también se replica en Sonora, compadres, ¿no? Sí. O sea, bueno, Duarte sí ya se voló la barra, diríamos, pero Padres también dejó una deuda de miles de millones de pesos. Y a mí me parece, abonando a tu análisis, Luis Gustavo, como bien mencionas tú, hoy estamos resintiendo esa fragmentación del poder que se da a partir del año 2000 y cómo los gobernadores fueron adquiriendo cada vez más poder dentro de sus estados. Ajá. Mientras que antes el presidente era el que de alguna manera mantenía los equilibrios, ahora los gobernadores pues tienen una gran concentración de poder. Y yo diría, a diferencia del Ejecutivo Federal, que aunque el Pacto por México fue exitoso, podemos ver que en otros temas, en las cámaras, de pronto el presidente no tiene la mayoría para poder pasar, o que de pronto se generan discusiones que entrampan algunas de las iniciativas del presidente. Vemos en los estados que eso no pasa. Yo quisiera que ustedes me dijeran, o alguien en el público, en qué estado del país un gobernador no puede tener el monopolio del Congreso, de las decisiones del Congreso de los estados. Prácticamente en todos. Casi en todos los estados no vemos partidos de oposición, ¿no? O sea, prácticamente no vemos bancadas que digan, hay una bancada, por ejemplo, en Aguascalientes, que está bloqueando las acciones del gobernador, o que está auscultando las cuentas del gobernador. Y por el contrario, lo que vemos es que los gobernadores hacen un uso discrecional de los recursos, endeudan a sus estados, tienen el control de las oposiciones locales, prácticamente pues son incuestionables, pueden incluso poner a sus incondicionales en áreas que supuestamente son ciudadanizadas, como los IES, como las empresas paraestatales, como derechos humanos, como la CNDH. Y entonces básicamente los gobernadores no tienen ningún filtro o contrapeso institucional. Y aquí el caso de Veracruz pues totalmente desbordado, ¿no? Ya cuando ya estaba totalmente todo un desastre en las finanzas, un desastre en la seguridad pública, es que se da, ¿no? Y se va por la puerta trasera. Claro. Aquí yo lo que preguntaría es, primero, o sea, bueno, ¿cuál es la interpretación que le podemos dar? Porque me parece que caben diferentes puntos de vista. Uno me parece que podría ser, se le puede achacar precisamente la falta de capacidad para los gobiernos, en este caso, que quienes son quienes fungen como contralores de los estados, el gobierno federal en este caso y sus representantes, que dicen hay una falta de capacidad para retenerlo, se sabía, había una orden de aprehensión, renunció y prácticamente es la crónica de una huida anunciada, ¿no? O sea, todos lo sabíamos, ¿sí? Hasta el propio, bueno, me encantó ese titular de forma, ¿no? De este diario que es la otra, no será parodia, ¿no?
que dice, ok, dice la PGR, vamos a contar de 1 a 10,000 para buscar a Duarte, ¿no? O sea, es una parodia, pero reflejo también de lo que está sucediendo en México, ¿no? La impunidad es brutal en ese sentido, ¿no? Y están permitiendo también que este tipo de actos que son a todas luces visibles se puedan dar, ¿no? Ahora, la segunda parte de lo que iba a comentar es precisamente, bueno, es una interpretación. La segunda, ¿no será también, digamos, hasta cierto punto un pequeño, digamos, o un gran chivo expiatorio de muchas otras para decir, mira, hay gente que lo estamos persiguiendo, lo vamos a encontrar, lo vamos a capturar y lo vamos a enjuiciar. El gobierno federal sí está actuando, ¿sí? Porque después de esto seguramente en algún tiempo se le va a capturar y se va a ver que se va a poner como la gran muestra de que se castigó a un gobernador y que no hay impunidad. Pues, ¿sabes ¿sí? qué es lo que pasa? Pasaría lo mismo que con el propio Chapo, ¿no? El propio Chapo Guzmán, cuando se da, o sea, primero lo agarran, y hay luego huye y luego lo vuelven a agarrar. Y entonces, cuando la segunda vez que lo atrapan, dice el presidente a través de un Twitter, es todo, lo hicimos, ¿no? Sí. Atrapamos al Chapo, o sea, como si fuera la gran obra. O sea, cuando en realidad no es un acto de éxito, o sea, se les escapó. Es una rectificación. Y lo mismo va a pasar con Duarte. Lo mínimo que yo podría hacer. Pero también ahí iría el manejo que hacen los medios de comunicación y también las redes sociales, o sea, porque así como en el caso que ahorita hablamos de que se tergiversó la idea del presidente, también tenemos que decir cuando los medios informativos oficiales dan aviso de este tipo, o sea, también están haciendo una forma tergiversada de información, ¿no? Entonces, ahí se tiene que decir, ¿sabes qué? Esto no es un éxito, esto es algo que tú debiste haber cumplido con antelación. Es tu trabajo, exactamente, ¿no? Aquí tenemos varias aristas, ¿no? Sobre el tema del escape de Duarte, ¿no? Tenemos primero lo del federalismo convertido en feudalismo, ¿no? En unos pequeños feudos, cómo darles algunas libertades a los estados sobre su propia autogestión y sus finanzas públicas puede derivar en sin contrapesos internos dentro de los estados, puede derivar en este tipo de cuestiones, ¿no? Y yo sí te diría, Jorge, que sí hay estados en los que hay este tipo de contrapesos. Tomemos, por ejemplo, dos en la actualidad, Jalisco y Monterrey, y Nuevo León. Sí, tienes razón. Jalisco y Nuevo León. Son los únicos que yo podría mencionar así, porque todos los demás sí tienen una mayoría aplastante dentro de sus cámaras y por lo tanto no hay contrapesos y la fiscalización es nula, ¿no? Pero cuando yo me voy a autofiscalizar, cuando yo digo, yo me voy a autofiscalizar y voy a ver en qué gasto, pues todo me lo permito, ¿no? Entonces, claro. ese es el problema, y el gobierno federal les había dado, porque dicen, bueno, parte de la libertad de los estados y que esto sea una federación es que tengan su capacidad de autogestión, claro, financiera. Respetar que ellos se puedan gobernar a sí mismos. Entonces, a la hora de la hora, pues esto no ha funcionado y se han endeudado en niveles estratosféricos, tomando como base que según estos eran estados democráticos y no lo son, ¿no? La segunda cuestión aquí radica en algo que dijo ayer María Amparo Casar. María Amparo Casar, exactamente. Sí, que hay dos fueros en México. En México existen dos fueros, el fuero constitucional, ¿sí? Y el fuero político. ¿Sí? Claro. En este sentido, el fuero constitucional es el que por ley te tienen que enviar a juicio, o después de un año se te puede hacer de hecho, ahí juicio, habría ¿no? que corregirle a Mario Amparo Casar, porque entonces también está el fuero militar, Sí. También. No, pero se refería al fuero político en este sentido. Cuando el partido político o cuando tus allegados políticos te cobijan, ¿no? Este escape fue claramente cobijado por las instituciones políticas, al igual que el PAN no se ha atrevido a juzgar a padres. ¿Sí? Exactamente. La propia carta de anuncia ante medios de comunicación incluye a los gobernadores priistas, pero jamás menciona al que es de su partido. Esto también es una muestra precisamente de la doble moral. Y Padres se reunió con connotados panistas antes de escapar, pues lo mismo una reunión secreta. Lo mismo que hizo Duarte, porque Duarte se reunió con Ochoa Reza antes de escapar. Y de hecho ambos se reunieron con sus presidentes nacionales, y ahora los presidentes de esos partidos dicen que no es cierto.
¿sí? Entonces, ahí radica la segunda hipótesis, ¿no? Tienen también, a pesar de no tener la protección de la ley, pues tienen la protección política de sus partidos. ¿Por qué? Porque los partidos están manejando la ley, ¿no? Aquí tenemos un panista. A ver qué nos puede decir al respecto. Le doy la bienvenida a mi compañero Ulises Milán. Ulises, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué onda tú, Luis, Oliver, Juan, Jorge. y a los compañeros que nos escuchan en 90.5 FM? Fíjate que creo yo que el tema está interesante, ¿no? Lo que están hablando de cómo estamos ahorita actualmente en el tema de la democracia, cómo cómo van a gobernar, ¿no? Quienes van a asumir el poder, por ejemplo, estas nuevas elecciones, en enero, por ejemplo, los estados que ya entraron y los que ya se fueron, ¿no? Como Duarte y como Padres. Que ya en vieron. todo caso, sí, pero acaba de decir Oliver algo que es verdad. ¿Por qué esta protección precisamente a los gobernadores? Quienes van a definir eso al final de cuentas, pues es lo mismo, o sea, las propias instituciones encargadas de verificar o de que no se les pase este dinero por debajo del agua o que se le vaya a sus bolsillos, como las auditorías, como la Procuraduría, como la Secretaría de Hacienda, que tiene un organismo especialmente para verificar que audite el dinero. Pero es directriz de cada partido solapar a sus miembros. No, claro que no es ninguna directriz, al contrario, debe ser, tiene sus propias reglas internas, ¿no? Los partidos políticos, como el mismo hecho de que hay un órgano que los puede expulsar, hay un órgano que los puede vetar en ciertas... en la Cámara, en este caso, por ejemplo, los que son diputados, si les encuentra actos de corrupción, la misma Cámara los puede, en este caso, quitar el fuero, pues digamos, es que vamos para afuera. Y mientras la Procuraduría deslinda tu responsabilidad, tú no tienes fuero político para poder precisamente ejercer tu función legislativa, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. En los gobernadores, pues yo creo que no es el único. Me acordé del que cayó en la cárcel por el narco, Villanueva. Ah, sí, pero, caso añejo, pero ¿no? lo que pasa aquí es que el tema de lo que yo mencionaba la otra vez, y no ha sido el único, perdón que te interrumpa, Andrés Granier, ¿no? de Tabasco. También sí, Andrés Granier. Pero algunos alcaldes, se va a tener que ir viendo tal vez la descomposición desde el punto de los estados, o no sé hasta dónde va a ser desde lo local, pero lo más seguro es que también lo local se dé, y porque lo local hace fuerte a los estados. Entonces por ejemplo, los presidentes municipales que tienen que competir en elecciones o que tienen que gobernar bajo ciertas condiciones, que o pone el gobernador o ponen los mismos diputados para tú poder hacer obras, hacer acciones en tu gobierno, se ven desafortunadamente por esta debilidad del Estado que sigue existiendo, el Estado de Derecho, que tenemos reglas, pero no las tenemos funcionales. Fíjate que esto es algo interesante lo que mencionas. En sexenios antiguos, en sexenios pasados, ¿no? Sí se metía a la cárcel a ciertos gobernadores si se salían del huacal, ¿no? Claro, porque la presidencia imperial tenía esta capacidad de establecer como que ciertos límites, ¿no? A la corrupción de los gobernadores. Sí. Hoy es impensable que el federal, el Ejecutivo Federal, tome, digamos, como agenda, ¿no? Pero no es una ley fuga esto que está sucediendo con Duarte. O sea, córrele y en lo que te doy el tiro. O sea, digo, ¿qué sabe Duarte de las fuerzas que están en el poder? ¿Y qué tanto va a afectar a las dirigencias de su partido como a la imagen presidencial? Porque ciertamente repercute, ¿sí? Como lo había mencionado, repercute en la apariencia o en la imagen de la capacidad para ejercer la ley. En este caso, o sea, pero recordemos también que Duarte había sido exonerado en ocasiones pasadas por manejar dinero que supuestamente se había desviado de manera ilícita hacia la campaña de Peña Nieto en su momento. ¿Qué pasó? ¿Por qué se pelearon? ¿Por qué ahora ya no son amigos? Es que no necesariamente. Aquí recuerda que no somos futurólogos, no sabemos o no podemos decir seguro va a pasar esto, ¿no? Aquí lo que podemos analizar son las distintas posibilidades que hay, ¿no? Una, antes del 2017 en las elecciones para el Estado de México, cuya importancia es primordial para el PRI y le va a dar ¿por qué? Porque el Estado de México es uno de los estados más habitados, ¿no? Y para la presidencial del 2018 te da una lectura de cómo van a ir los votos. Entonces, una posibilidad es
te agarramos antes de las elecciones del 2017 y reformamos la imagen de que, sí somos y peleamos contra la corrupción, ¿no? La otra radica en un tipo el Bester Gordillo, ¿no? Una cacería de brujas, una ¿no? Cacería, un Elbaster gordillazo, ¿no? Perdón, recordemos también que aquí lo que viene prevaleciendo es una impunidad en el olvido, sí, cuando estos personajes como por ejemplo el mismo, y voy a recordar algunos políticos y cercanos a quienes están en el poder, el mismo hermano del presidente Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas, tenía cargos, imputaciones de cargos federales por falsificación de documentos. Y ya nadie se acuerda, que tenía todo eso, había pruebas, por favor, en internet es muy fácil. Pero fue exonerado, Pero existían las pruebas. A lo que voy es que se tenían las pruebas, pasó en la cárcel un tiempo, pero todos aquellos bienes y pasó por sus deudas, todos aquellos bienes que él tenía, que consiguió y que se puede, digamos, asumir que fueron de manera ilícita a partir de todas de este juicio en el cual se le exoneró, se le devuelven después de algunos años. Ya cuando cae un poquito en el olvido, o sea, como por debajo del agua, por allá te devolvemos, ¿sí? ¿En cuánto tiempo va a salir un Elbester en algunos años y va a recuperar todas sus posesiones? Pero ¿en cuánto tiempo ¿está va? sugiriendo que el sistema judicial mexicano no tiene independencia de el Ejecutivo Federal? ¿Esa es tu afirmación? No, en este caso yo lo que estoy suponiendo es que hay una agenda, que hay un montaje también en este caso, como lo comentas. El montaje sería igual para el 2017, como dices, lo agarramos y ya el escenario que plantea Oliver como una de las posibilidades, dice, este sería un escenario perfecto para un montaje, ¿sí? Lo capturamos y miren, el gobierno sí hicimos, capturamos al Chapo, capturamos al Bester, capturamos a los gobernadores, o sea, somos geniales, ¿no? Les recuerdo los teléfonos en cabina, nuestros amables radioescucha, es el 986-4844, nuestra página web www.radiocultura.org.mx, donde, como ya nos comentaba nuestro compañero Juan Yáñez, pueden vernos también en vivo en la charla. Estamos hablando sobre el tema ahorita particularmente de la huida de Duarte, y pues bueno, Juan, no sé si quisieras como argumentar para cerrar también este bloque, ¿no? Bueno, ahí está la idea, digamos, de esta huida anunciada. Parece y tiene todos los tintes de un montaje. Se ha mediatizado mucho todas las partes del proceso. Precisamente, si son inteligentes quienes están ahí y saben cómo manejar muy bien las apariencias, en algún momento esta persona, el hecho de que huyera es mejor para el gobierno, porque cuando lo capturen van a decir, llegó nuestra fuerza incluso hasta fuera de nuestro país, ¿sí? Y al mismo tiempo se va, en vez de que sea un aspecto negativo, lo van a convertir en algo positivo cuando llegue la captura, ¿sí? En el caso de que fuera real la huida, no hubiera ninguna conexión con grupos del poder y no se le capturara jamás y se siguiera recordando en los medios, entonces sí sería una afectación muy negativa para el partido y la gente en el poder. Ulises, ¿tú qué opinas? Está interesante lo que dijo Juan, del aspecto negativo positivo de la valoración, ¿no?, que puede tener el gobierno. Ahora que va a cerrar, ya que le queda poco, a mí lo que me preocupa más que nada, porque no es el único él, y no nomás la corrupción se da en los niveles del gobierno, pero sí estamos hablando de la estructura, pues. ¿Por qué todavía la estructura no funciona bien? ¿Por qué todavía tenemos estos gobernadores caciques, pues lo que estaba mencionando Jorge? Como parece que forman parte todos de una Comisión Nacional de Caciques, lo estaba diciendo yo. No, en serio. La Comisión Nacional de Caciques. La Comisión Nacional Campesina, la Comisión Nacional de Caciques. La canaca. Que no los pueden tocar. Esa es la canaca, mira, hasta ahorita. O sea, no los pueden tocar porque los poderes locales protegen al gobernador. Y el presidente hasta cierto punto ya está siendo relegado de su poder. Entonces se reestructurando todo este poder que existe, pero ¿dónde queda la oposición? ¿Dónde quedan las fuerzas que no forman parte de este centralismo? Pues las organizaciones civiles, ¿dónde quedan el poder judicial, el poder autónomo, el ejecutivo? ¿Dónde quedan, por qué no darle desde el principio, desde los partidos políticos, que son los que forman a los políticos, se supone, empezar a tener estos mecanismos
como de auditoría, de seguimiento. Bueno, ya sabemos lo al que pasó con los individuo, jueces, ¿no? Sí. Que Fíjate que Sí, es la Suprema interesante Corte, ¿no? lo que menciona, y retomando la pregunta que te hizo Jorge Juan, esta sobre la independencia del Poder Judicial, ¿no? Respecto al Poder Ejecutivo, ¿no? Es muy interesante porque de ser cierto que el Poder Judicial no es independiente al Poder Ejecutivo, estaríamos hablando ya no de una república. Esto ya no sería un gobierno republicano como tal, ¿sí? Sería otra cosa, ¿no? Jorge, ¿tú qué comentas ya nada más para cerrar el tema? No, pues brevemente yo diría que le pongamos Jorge al niño, y diría el caso sinaloense, ¿no? Yo no veo oposición en Sinaloa, o sea, o sea, dime tú en las cámaras, ¿quién es la oposición? Y chequemos el nivel de deuda, ¿eh? Ajá, y el nivel de deuda que tiene el Estado. ¿Cómo el señor Quirino va a recibir el Estado? Sí. No, Pero claro. bueno, pues yo creo que eso lo retomaremos en otra Ok, ocasión. pues ahora ya un poco para pasar un poco a los términos más locales, me gustaría leer brevemente una nota, ¿no? De un periódico local. Dice, ante casos autóctonos, enciende Sinaloa alerta por Zika. Que este sería otro tema que me gustaría aquí retomarlo en nuestro programa Agenda Pública Sinaloa. Dice, Sinaloa ha encendido las alertas sanitarias por el virus Zika, ya que según confirmó el secretario de Salud, Ernesto Echeverría Ispuro, es más agresivo que el dengue y el chikungunya, ¿no? Entonces, estamos ahorita, y yo creo que nosotros hemos sido testigos, nosotros quienes formamos parte también de una comunidad universitaria, hemos visto que justamente ha habido personas en nuestra cercanía con algún tipo de enfermedad infecciosa que se transmite a través de este tipo de mosquitos, y obviamente pues es un foco rojo que tenemos ya en Sinaloa y particularmente en Mazatlán. Entonces me gustaría, no sé, qué comentarios merece, ¿no?, esta situación del virus. bueno, precisamente, perdón, una prevención, ¿no? El mosquito que es portador de este virus, que se llama Aedes aegypti, que es el mismo portador del chikungunya y anteriormente el dengue. Del dengue, o sea, exactamente. se genera, digamos, y se reproduce en aguas limpias. Entonces, en aguas dulces y aguas limpias. O sea, en este caso los charcos, el lodo no es tanto un problema, sino las aguas, por ejemplo, que quedan de la lluvia, etcétera, ¿no? Uh-huh. En ese caso, pues prevenir, y precisamente, aunque en Mazatlán no se siente mucho, pues dado que es un estado mayormente cálido, el hecho de que se acerque el invierno, precisamente va a hacer que disminuya esta posible epidemia, ¿sí? Bueno, yo a veces me siento aquí en Mazatlán como si viviera en el África Central, porque estos virus, ¿no?, de el dengue, chikungunya, Zika, Riquexia y riquexiosis. Miren, vamos a tratar de ser objetivos en este caso, ¿no? Hay un rumor o que cada vez crece más en redes sociales, no lo podemos tomar como válido totalmente, pero hay mucha gente que está hablando acerca de casos en sus familias, ¿no?, que se están dando casos y que parece que el gobierno no está actuando frente a esto. Parece como, incluso veía algunas notas en los diarios locales y comentarios al respecto en redes, en donde se mencionaba que no se ve, por ejemplo, ¿cómo se llama? El que se esté fumigando en las colonias para tratar de abatir este problema. Y sabemos que cada año mucha gente tiene problemas de dengue y ahora se vienen a sumar 2 nuevas enfermedades. Y pues yo creo que ahí es necesario, no sé, que el gobierno esté más presente, generando las alertas, dando la información, como mencionaba Juan, acerca de cuáles son los factores que incrementan el que se den este tipo de reproducción de estos moscos, y que parece algo sencillo, pero la verdad es que cuando alguien tiene dengue, o sea, esa semana no va a ir a sus funciones en la universidad o en la escuela o en su trabajo, y la verdad es que son enfermedades que ya, si no erradicadas,
sí deberíamos tenerlas bien acotadas, pues. Controladas, Pero ¿no? para Cada año eso- se dispara. Hay que decir que no existe una cura, no existe una medicina. No. La única medicina para esto es reposo, Reposo alimentación, hidratación y el organismo, la fortaleza del propio organismo. ¿sí? Paracetamol. No, El médico, no me acuerdo. es interesante verlo desde estos dos ángulos, ¿no? En primer lugar, del que mencionaba Jorge sobre el gobierno, ¿no? Y la capacidad que tiene tanto para prevenir mediante campañas, campañas de difusión y mediante los camioncitos estos que pasan fumigando, ¿no? Y qué tanto la gente adopta estas medidas. O realmente aquí en Mazatlán hay muchas personas que son muy dadas a la colección, ¿no? A la acumulación, ¿sí? Y eso es un nido para este tipo de mosquitos, ¿no? ¿Y qué tanto podemos hacer nosotros como medios de comunicación, la sociedad civil y el gobierno para mantener contenida esta enfermedad? No es nada más cuestión del gobierno, que si bien el gobierno no está haciendo su parte, ¿sí? Nosotros como sociedad civil, si tenemos en nuestro patio llantas o cualquier otro objeto donde los baldes, ¿sí? Ajá. Donde el agua se quede encharcada, pues estamos propiciando también lo mismo, ¿no? Entonces, también hacer un llamado, ¿no? Desde aquí para nosotros mismos contribuir también a la no reproducción de dichos mosquitos, ¿no? No, claro, y sobre todo creo yo también que es importante, por ejemplo, estas campañas que hacían, ya tengo tiempo que no veo la campaña de descacharrización, Sí. ¿no? Sí, sí. Que ya tengo tiempo que no veo, quizás a lo mejor yo me estoy equivocando, no sé con qué regularidad el propio gobierno, pues tanto municipal como de otros Secretaría de niveles, Salud, la jurisdicción sanitaria, sí. Fíjate, yo trabajé en la Secretaría de Salud, fíjate, el 2013. Y estuve Cuando se encargado... hacían bien las cosas. Estuve encargado de dos programas, fíjate, uno era el segundo cargo, patio limpio, y el otro era el programa de espacio, se le llama. Pero tiene que ver precisamente con lo que dice Juan. Está enfocado a lo que es la prevención del dengue y la prevención. En este caso todavía no tenemos lo del Zika, pero hay muchas enfermedades que ya están, digamos, en la mira del panorama epidemiológico, del mapa. Lo que aquí yo veo que es disfuncional y que creo que es importante. Bueno, primero, cuando es un problema como este tipo, el gobierno no puede hacerlo solo sin los ciudadanos. Eso es uno. Ajá. La cultura, ¿no? Las acciones. Sí. Que es lo mismo que sucede que en la política, hasta cierto punto, en las políticas públicas, o sea, en los resultados del gobierno municipal, del más cercano. Ujú. Lo de la descacharrización se le dejó llamar así, no recuerdo el nombre exactamente, pero es el mismo proceso. Ujú. Nomás que ahora se le decía a la gente que no sacara nomás los cacharros, sino que los objetos que acumularan agua. Pero el tema está, por ejemplo, hay que reformar el reglamento de ecología para que el gobierno municipal presione más a por ejemplo, los comercios, y en este caso también el Estado encargado de la Secretaría de Salud no aplica los recursos a discreción, pues en el tema de lo que viene siendo el tema de epidemiología, para prevención de estas enfermedades epidemiológicas como es el Zika. Esa es otra. El otro tema, bueno, ya para terminar, es que en esta parte no es efectivo realmente porque el programa que existe no funciona como tal en el tema de prevención, sino que se le da prioridad, por ejemplo, actúan bajo el riesgo, pues ya se detectaron 10 casos, 20 casos, entonces ahí van a actuar. No hay exactamente todo un programa anterior, pues, con la antelación de prevención. Ok, pues bueno, desafortunadamente se nos acaba el programa, no sin antes pues agradecerle a nuestros radioescuchas que nos hayan estado sintonizando. No sé, compañeros, algún comentario final que quieran hacer a propósito de los temas aquí tocados en la mesa, o simplemente un saludo. Descacharricen y no se dejen llevar por todos los medios de comunicación. No crean todo lo que les dicen. No crean No crean todo lo que dicen los medios de comunicación, incluyendo nosotros. Bueno, pues muchas gracias. A nombre de yo y de mis compañeros de aquí de Agenda Pública Sinaloa,
le damos las gracias y pues nos vemos el próximo miércoles a las 2 de la tarde aquí en la 90.5 FM Radio Cultura. Muchas gracias. Gracias.